Otra vez el controvertido Yevgeny Prigozhin hace unas declaraciones bastante importantes para lo que es el conflicto entre Rusia invadiendo a Ucrania. Este aliado de Vladimir Putin, o antiguo aliado, porque pues ya no sabemos si es aliado realmente o no, asegura que el grupo Wagner, su organización militar, básicamente pues mercenarios mayormente rusos, estaría a punto de retirarse, estaría a punto de retirar las tropas en Ucrania después de que Rusia no ha querido aceptar sus peticiones. Dice: las Fuerzas Armadas de Rusia no han proporcionado ni municiones ni más efectivos al grupo Wagner. Las exigencias que había pedido dicha organización para seguir combatiendo contra las fuerzas ucranianas. Lo básico, tener la posibilidad de reclutar más gente, lo cual ya no le están permitiendo, y también el que le habían prometido munición suficiente, lo cual tampoco se lo han dado. Ni munición, ni efectivos, ni siquiera, dice, presos rusos, porque él tenía acceso a los presos, aunque la estrategia sabemos que no le funcionó. Él estaba pidiendo más presos. Dice: los soldados ucranianos están cada día más cerca de recuperar Bakhmut, una ciudad que ansía Rusia debido a que es el centro del que parten los suministros hacia Kiev, hacia Ucrania. Envían tropas, pero pues han sido repelidas. Ahora mismo la inteligencia del Reino Unido, les comentamos que pues dice, ya ven una debilidad en Bakhmut, que ahora ven que en cualquier momento se va a dar una contraofensiva ucraniana, y se han replegado los rusos y el grupo Wagner por aparte, porque aparte no pelean en conjunto, pelean por separado. No hay una coordinación, entonces se han ido repeliendo. ¿Por qué? Porque se han disminuido sus tropas, porque no tienen suficiente munición, y entonces se están reagrupando para poder contener la contraofensiva que está a punto de darse por parte de Ucrania, a la cual pues le han estado llegando suministros en los últimos días, los cuales se cree pues se utilizarán para recuperar la zona. Dice: sin embargo, desde el comienzo del conflicto fueron sacaron de la cárcel, por así decir, a diferentes rusos, pero Rusia veía esto pues con un arma de doble filo, porque están sacando a muchos reos que son peligrosos, y pues básicamente es todos los que sobrevivan van a tener una vida normal en Rusia. Entonces dice Rusia: oye, pues sí, van a quedar miles y miles de presos expresidiarios que por algo estaban en la cárcel, van a estar libres, y aparte con la experiencia de la guerra. O sea, no es que estén reformados, es que simplemente lucharon una guerra, ahora saben más usar armas, tienen un entrenamiento, y aparte pues no están reformados para vivir en la sociedad rusa. Por eso Rusia no quería darle espacio a más presos en este conflicto. La mayoría, el 90%, han fallecido en el conflicto. Vamos, que no cualquiera sobrevive, pero los que sobreviven pues van a ser los más duros, los que entendieron más el entrenamiento, vamos, los que tienen más capacidades de estar en una guerra. Esto lo ven pues como, insisto, como un riesgo a futuro para Rusia. Por eso ya no han querido tener estas liberaciones. El grupo Wagner asegura que va a volver a operar en África, que se los va a llevar a África. Dice: tras lo sucedido, Prigozhin califica a los altos mandos rusos de traidores, y según informa esto a medios internacionales, va a retomar sus actividades en África, continente en el que tiene varios frentes abiertos en colaboración con autoridades de algunos países. Él tiene minas, le suministra seguridad a presidentes de varios países africanos. O sea, vamos, que poder tiene, y puede estar en África toda su vida sin tener que regresar a Rusia, porque yo me imagino que si regresa a Rusia no creo que lo vayan a recibir muy bien. Por otro lado, Zelensky confía que el conflicto, que la guerra en Ucrania termine este año con la victoria, dice. Pero también dice que hay ciertos apoyos que ha prometido Occidente que no han llegado, que se están retrasando, y ese tipo de cosas pues pone en mayor riesgo un posible contraofensiva o defensa por parte de Ucrania. Por otro lado, también en Francia las cosas siguen complicadas y cada vez han ido aumentando los encontronazos entre la gente que protesta y las autoridades de Francia. Incluso ayer veíamos que en algunos puntos la misma policía se quitó el casco y se fue también a protestar. Ya van
casi 500 detenidos y 440 policías heridos, según lo que reportan las autoridades de ese país, tras otra jornada de protestas masivas en las que están cada vez poniendo más en problemas al gobierno de Macron. El ministro de Interior, Gerald Darmanin, ha dicho que hay sectores de extrema izquierda que se han puesto violentos, y esta situación pues ha hecho que surjan este tipo de imágenes donde se dan encontronadas y todo, pero no todas las protestas son así, asegura. Y si quieren atacar a la República, ya hay que dar un mensaje de condena. Los disturbios en algunas de las manifestaciones del jueves en Francia contra las reformas de las pensiones dieron lugar a 457 detenciones. También hubo 441 agentes heridos, según las cifras que se da por parte del ministro de Interior. Insiste en la defensa de la acción de los 12,000 policías y gendarmes movilizados que han estado, dice, actuando en estas protestas para proteger, dice, a los manifestantes. Ha habido 300 manifestaciones al mismo tiempo en Francia. Según las cifras, hubo en torno a 1 millón de manifestantes, pero eso lo dice el gobierno. Los protestantes, los que están organizando, los sindicatos, etcétera, etcétera, dice que no es 1 millón, que son 3.5 millones los que se están manifestando en las calles. Bueno, siempre las cifras del gobierno van a ser, o de los gobiernos, van a ser menores, ¿no? Siempre le reducen ahí los números, o si es en apoyo, pues lo aumentan, ¿verdad? Esos números siempre por ahí son muy relativos, quien nos diga. Aseguran que de toda esta cantidad enorme de gente que protesta, por ejemplo en Francia, 1,500, dice, son vándalos, o sea, son banda que está pues atacando, golpeando, generando destrozos, aventando bombas molotov. O sea, es un grupo pequeño, o son grupos pequeños en cada sección, y bueno, pues es lo que genera, por ejemplo, que se dieran 903 incendios de mobiliario urbano y de contenedores de basura que también han sido incendiados, generando pues en algunos puntos importantes, incluso turísticos, imágenes como estas. Ayer les comentábamos que el rey Carlos III iba a ir a Francia a visitar a Macron, tenía pues todo ya preparado para visitar, estaba confirmadísimo. Bueno, pues ha suspendido la visita, era predecible que iba a suspenderle. Bueno, pues ahí está, ¿no? Suspende la visita a Francia ante las protestas que han estallado en todo ese país. Han decidido aplazar la visita del rey Carlos III, prevista inicialmente era prevista para el domingo, después la retrasaron y ahora ya la han suspendido. Los gobiernos francés y británico, tras una conversación telefónica entre el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el rey, tomaron la decisión para acoger a su majestad el rey Carlos III en las condiciones que correspondan a nuestra relación de amistad en otro momento. El soberano británico tenía previsto iniciar en ese país su primer viaje al extranjero, ahí es donde lo quería hacer. Sin embargo, pues toda esta convocatoria de movilizaciones obligó a poner pausa a esta visita. Todavía hasta ayer el gobierno británico decía que no había cambios en la visita, no había cambio de planes, decía el gobierno británico, pero el día de hoy esas cosas cambiaron. Y es que la adopción de esta reforma, de esta ley por parte de Francia, pues generó un gran descontento en sectores obreros, en sindicatos, en muchas agrupaciones que ven esto pues como algo muy malo. Todos incluso empleados de gobierno de ciertas áreas también lo han visto como algo muy negativo. El plan de retrasar la edad de jubilación de 62 años a 64 años para el 2030 y de adelantar a 2027 la exigencia de cotizar 43 años en lugar de 42 para cobrar una pensión completa, cosa que también pues ha molestado. Y ya que estamos en Francia, fíjense que también este país se une a la prohibición de usar esta red por parte de funcionarios públicos, ya sea el Reino Unido, Francia y Estados Unidos, y a otros países que se están sumando a cancelar la aplicación de TikTok en computadoras, tablets y celulares de funcionarios públicos. Esto pues es un tema que genera
obviamente controversia. El día de hoy, por cierto, el CEO de TikTok aseguró que si llegan a cancelar, que si llegan a quitar a TikTok de los Estados Unidos, afectaría a la economía de ese país. Pues yo creo que tratando de ver de qué manera convence al Congreso y al gobierno de Estados Unidos en que es una red social, dicen ellos, segura. Bueno, pues ahí está el tema. Seguiremos atentos a lo que pasa en Francia, lo que está pasando, por cierto, con el grupo Wagner, que es sorprendente que se quieran retirar. No han puesto fecha, pero habrá que estar muy atentos a esa posibilidad. Es el único sector ruso que ha tenido pues una cierta victoria en algunas batallas, y quedarse sin el grupo Wagner creo que será un tema complicado para Rusia, pero pues por otro lado Rusia ve con recelo las formas de actuar del grupo Wagner porque está obteniendo, o eso es lo que se cree, o más poder internamente en Rusia, y es un tema que tampoco está gustando, sobre todo el hecho que haya estado criticando a los altos funcionarios de la élite rusa. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en Telegram. Puedes apoyar este canal informativo a través de un superchat o haciéndote miembro del canal.